Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a trabajar nuestra cápsula número 11. Y bueno, como hemos estado trabajando en esta unidad número 3, seguimos hablando sobre la discapacidad intelectual. Bueno, recordamos nuestro objetivo general es que a través de la conceptualización histórica el alumno conozca los diferentes trastornos que se presentan en el neurodesarrollo y cómo estos afectan la interacción del sujeto con el medio que lo rodea. Muy bien. Y dicho esto, entramos al tema número 11, que es la discapacidad intelectual, detección, evaluación e intervención psicoeducativa. Es decir, ¿qué acciones vamos a tomar nosotros? Muy bien. Y bueno, tenemos entonces que, recordando un poquito, una discapacidad intelectual se va a caracterizar por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, afectando pues pueden ser habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Cuando nosotros comprendemos esto, vamos a tener entonces una detección y atención educativa inclusiva, temprana y efectiva. Eh, la discapacidad intelectual se clasifica dentro de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Y pues esta dice que es una condición que implica dificultades en el razonamiento, en el aprendizaje y en la adaptación. Ya vimos previamente que hay grados, que es el leve, el moderado, el severo y el profundo. Ya vimos también que hay causas que pueden ser genéticas, prenatales, perinatales o ambientales o incluso multifactoriales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, pues tenemos que identificar las características generales de una discapacidad intelectual. Y esto es, por ejemplo, ¿cómo lo voy a detectar dentro del aula de clases? Ritmos más lentos de aprendizaje. El estudiante conserva la misma edad, tiene el mismo aprendizaje previo o nivel educativo previo que el resto del grupo, pero su aprendizaje es más lento. Le cuesta mucho más aprender. Se le dificulta resolver problemas abstractos, es decir, cuando pues tienen cierto grado de complejidad. Esto normalmente pues solemos verlo entre el segundo y el tercer grado de la educación básica. Hay limitaciones del lenguaje y de la memoria. Normalmente los pequeños estudiantes desde el preescolar hasta la primaria son esponjitas, absorben todo lo que nosotros le decimos. Entonces, cuando vemos que no hay un buen lenguaje, no hay una buena expresión oral, no hay una buena memorización, entonces hay una situación que tenemos que atender pronto. Después tenemos pues, que ellos van a tener una necesidad de apoyo constante. O sea, ellos tenemos que acercarnos para trabajar con ellos. Ojo, eso significa que el alumno tiene una discapacidad intelectual y que pues sí va a aprender los contenidos, pero tenemos que adaptarlos. Cuando hay una detección temprana, pues aquí tenemos, ¿verdad?, que nos permite intervenir oportunamente, darle las herramientas al estudiante para que pueda trabajar el resto de su vida. Los docentes somos claves para observar estas conductas, registrarlas, ver avances, coordinarnos con especialistas, etcétera. Eh, ¿Cómo lo detectamos en el preescolar? Vamos a ir ahorita por niveles. En el preescolar vamos a detectarlo por el desarrollo del lenguaje y la motricidad. Si el lenguaje y la motricidad tiene complicaciones, la motricidad estamos hablando de motricidad fina. Por ejemplo, cuando el niño comienza a recortar, cuando el niño comienza a dibujar, hemos visto, por ejemplo, los casos, ¿no? De que algunos niños cómo toman el lápiz de una forma, otros pues la toman correctamente con dos deditos, otros usan todo el puño para poder escribir. Incluso vi un pequeño hace poquito precisamente que empuñaba su manito para escribir y la empujaba con su mano izquierda. La derecha la empuñaba el lápiz
y con la izquierda empujaba para que éste escribiera. Entonces, eh, tenemos que ver si realmente eso es una situación, tiene que ver con su motricidad. Por ejemplo, también cuando los vemos correr en los patios, que un niño comúnmente va a tener mucha energía y va a correr muchísimo de preescolar. Bueno, ojo si el niño no tiene ese tipo de actividades o le cuesta. Escasa curiosidad, no hay exploración, no hay preguntas, dificultad para seguir rutinas. ¿Qué estrategias podemos aplicar? Bueno, primero la observación continua. Recuerden, lo que dijimos en cápsulas anteriores, no diagnostiquemos porque no somos especialistas, pero sí podemos observar, comunicar a la familia, derivarlo a una buena atención psicopedagógica que pueda identificar cuál es el nivel que tiene de discapacidad si es que éste existe. En la primaria vamos a ver una lentitud en el aprendizaje, especialmente de la lectoescritura y el cálculo. Son los factores en los que vamos a tener un pequeño retraso con el menor a comparación del resto del grupo. No sigue la instrucción si se la das en una ocasión, tienes que repetir y repetir y repetir y va a tener problemas para recordar información reciente. Esos niños que le preguntan al otro niño, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y parecía que te estaba poniendo atención. Ojo, ese niño tiene alguna discapacidad posiblemente que no ha sido atendida. Y bueno, tenemos que en este caso, en el nivel primaria o el nivel básico, que también se le conoce en otros países, es usar material concreto, apoyos visuales, evaluación psicopedagógica individual. ¿Por qué? Porque con ese menor tenemos que trabajar si ya se detectó. La secundaria, pues aquí vienen otros aspectos un poquito más complejos, porque la dificultad para la abstracción y el razonamiento suelen ser más completos. Entonces, tiene este tipo de problemas para organizarse, para la autonomía, para desenvolverse. Hay escasa participación social, se cohíben y bueno, ¿qué estrategia educativa podemos presentar? Adaptar el currículo, por ejemplo, cuando ya hay un plan de trabajo previamente establecido, podemos nosotros hacer una adaptación a esa necesidad, promover la autoestima, que es lo que en esta edad se necesita bastante. ¿Cómo hacer una evaluación del alumno con discapacidad intelectual? Bueno, pues esta debe de ser integral y multidisciplinaria. Por esa razón, no podemos hacerla del todo los docentes. Tienen que ser especialistas porque se trabaja las escalas de inteligencia, conductas adaptativas y a esto se suma la observación que nosotros como docentes podemos hacer en el aula. En cuanto a la intervención psicoeducativa, pues lo que busca es potenciar estas habilidades del estudiante con discapacidad intelectual, adaptar su entorno, por ejemplo, principios de individualización, de inclusión, de refuerzo y de colaboración son el trabajo que se va a estar haciendo constantemente dentro de este proceso. En el preescolar se puede hacer con juegos, con reforzamiento de habilidades básicas, con apoyos visuales y bueno, esto pues trabajando desde el ambiente que el alumno requiere, siempre que eh, ya se haya identificado cuál es o las discapacidades que el estudiante tenga. En la primaria igual hay una adaptación curricular, una adaptación en la enseñanza, en algunas ocasiones dependiendo el grado de discapacidad que el estudiante tenga, puede necesitar incluso hasta acompañamiento. En la secundaria y en la educación superior, pues ya se trabajan con estrategias de aprendizaje cooperativo, ya no nada más es el individuo, ahora es el grupo donde se desarrolla. Hay tutorías individualizadas, hay evaluaciones adaptadas y pues en la universidad pues siempre se le va a proporcionar trabajo adicional a este estudiante para favorecer su comprensión. Nosotros como docentes, pues ya hemos estado viendo, ¿verdad?, que es importante que se detecten las alertas, se diseñen y se adapten las currículas,
que se fomente la inclusión, que se fomente la empatía, que se trabaje con el grupo y el alumno y pues también en un momento dado psicólogos o terapeutas y familia. Nosotros somos ahora un mediador del aprendizaje y del desarrollo emocional. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la atención educativa a la discapacidad intelectual sí requiere una visión integral y humanista. No podemos quedarnos solamente con lo que el tutor, el padre de familia diga. Tenemos que canalizar al estudiante con un especialista que pueda dar un diagnóstico correcto. Tampoco nosotros como estudiantes, ni como docentes, perdón, ni la dirección de la escuela puede dar un diagnóstico. Se tiene que canalizar con los especialistas adecuados. Y bueno, al final de cuentas, nuestro trabajo sí es detectar, es evaluar, es intervenir y es inclusive darle seguimiento a el estudiante en sus diversos niveles de aprendizaje. Así que bueno, con esto en mente concluimos nuestra cápsula, esperando que puedan tener un excelente día y pues que nos veamos pronto. Gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego.